Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy realmente sinceramente súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en otro tema que ha estado resonando en el corazón de muchos, especialmente entre la fiel audiencia de nuestras queridas series turcas. Si por casualidad eres nuevo por aquí y acabas de aterrizar en este rincón de contenido apasionante, te invito, te ruego casi, que le des a ese botón de suscribirse. No te arrepentirás, te lo aseguro. Porque hoy vamos a meternos de lleno, a desmenuzar, a analizar con microscopio, un tema que ha generado muchísima conversación, muchísima especulación y sobre todo, muchísima emoción, la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que para muchos representó la chispa perfecta en la pantalla, la química que trascendía la ficción, y quién sabe, quizás también fuera de ella. El titular, que seguro ya han leído con esa mezcla de curiosidad y anticipación, lo dice todo: el gesto que Kerem hizo llorar a Hande. Uy, uy, uy. Suena a drama, a emoción pura, a esos momentos que nos hacen suspirar, nos ponen los pelos de punta y nos dejan con esa insaciable necesidad de saber más, de desentrañar el misterio detrás de esa lágrima. Así que pónganse cómodos, aseguren sus asientos, preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, porque vamos a desgranar este fascinante relato, capa por capa. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, o que simplemente disfrutan de un buen repaso, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas, seguidas y admiradas de Turquía. Su fama no se limita a las fronteras de su país, han conquistado corazones a nivel internacional gracias a su talento y a esa conexión tan especial que lograron crear. Se conocieron, y esta es una historia que los fans conocen de memoria, en el set de rodaje de la exitosa serie que catapultó su popularidad a niveles estratosféricos, Sen Kalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. Desde el primer instante, desde las primeras escenas que compartieron, su química fue, y no exagero al decirlo, innegable. Las tomas entre ellos eran pura magia visual y emocional, cargadas de una tensión palpable, de un romance que se sentía orgánico y natural, de esa complicidad tácita que tiene el poder de enganchar a los fans, de hacerles creer en la historia, de hacerles suspirar con cada mirada, cada roce, cada palabra. Y es que esa química, ese magnetismo que desbordaba la pantalla, como suele suceder en el apasionante mundo del entretenimiento, traspasó la barrera de la ficción. Los rumores de que Kerem y Hande eran pareja en la vida real comenzaron a circular como pólvora. Al principio, como es natural, intentaron mantener su vida privada lo más resguardada posible, un derecho que toda persona merece, sea famosa o no. Sin embargo, las evidencias, los gestos sutiles pero reveladores, las fotografías compartidas, las miradas cómplices en eventos públicos, empezaron a hablar por sí solos. Para una gran mayoría de sus seguidores, ellos se convirtieron en la pareja de ensueño, el dúo dinámico que iluminaba sus días, la representación de un amor joven, moderno y apasionado. Ahora, volviendo a nuestro titular tan intrigante, a ese gesto que Kerem hizo llorar a Hande, la pregunta clave es, ¿qué gesto específico, en qué contexto, pudo haber provocado una reacción tan profundamente emotiva en Hande Erçel? Para poder responder a esto, debemos sumergirnos un poco más a fondo en la dinámica de su relación pública, en los momentos que compartieron, en cómo los percibíamos como público y cómo esa percepción a menudo influye en nuestra interpretación de los eventos. Cuando una pareja de celebridades alcanza un nivel de popularidad tan alto, cada gesto, cada palabra pronunciada, cada interacción pública se analiza, se disecciona y se debate con una intensidad casi forense. Y Kerem y Hande, para ser justos, no fueron la excepción. Su relación, a diferencia de muchas otras parejas del mundo del espectáculo que prefieren el hermetismo, tuvo una exposición mediática considerable. Y lo más importante, a menudo se sentía muy genuina y cercana para sus seguidores, lo que generaba una conexión aún más fuerte. Considerando esto, podemos explorar varias instancias que podrían encajar perfectamente con un gesto capaz de provocar una reacción tan emotiva en Hande. En primer lugar, pensemos en los momentos de apoyo público. A lo largo de su relación, Kerem Bürsin se mostró constantemente como un gran defensor de Hande. No se limitó a elogios superficiales, la elogiaba públicamente de forma consistente, destacando su talento excepcional, su dedicación incansable a su arte, su personalidad maravillosa y su calidad como ser humano. ¿Quién no recuerda esas innumerables entrevistas donde Kerem hablaba con una admiración genuina, profunda y palpable por Hande? No solo como colega actriz, sino, y esto es crucial, como persona. Estos elogios, dichos
Con tanta sinceridad, con tanta admiración sincera, de manera pública, podrían haber sido más que suficientes para emocionar a cualquiera. Imaginen por un momento estar en una situación donde alguien a quien admiran y quieren profundamente, y que además tiene una plataforma tan influyente y una voz tan escuchada, destaque lo mejor de ustedes, sus virtudes, sus logros, su esencia, delante de miles, incluso millones de personas. Eso, créanme, puede ser una experiencia abrumadoramente hermosa, profundamente conmovedora y sí, capaz de desatar lágrimas, lágrimas de alegría pura, de gratitud, y de sentirse verdaderamente vista y valorada. En segundo lugar, debemos considerar los momentos de celebración y los logros. Anne Ercel, al igual que Kerem, es una artista talentosa y una trabajadora incansable. Ha forjado una carrera impresionante cosechando éxitos y reconocimientos a lo largo de los años. Y Kerem, invariablemente ha estado ahí para celebrar cada uno de sus triunfos. Ya fueran premios importantes, el lanzamiento de nuevos proyectos ambiciosos, o incluso logros personales significativos, él solía ser uno de los primeros en felicitarla, en compartir su alegría y en amplificar su felicidad. Cuando un ser querido, y más aún una pareja, comparte y multiplica tu felicidad, te hace sentir visto, comprendido y valorado de una manera muy profunda, casi existencial. Y eso, de nuevo, puede ser un poderoso catalizador para las lágrimas. No lágrimas de tristeza o de dolor, sino lágrimas de pura alegría, de gratitud por tener a alguien que celebra tus éxitos como si fueran propios. Ahora, adentrándonos en el meollo de la cuestión, hay un momento en particular que muchas fuentes, muchos medios de comunicación y, sobre todo, muchos de sus fans señalan como el posible desencadenante principal de esas lágrimas de emoción. Se trata de un evento público, una alfombra roja, si la memoria no me falla, un evento de gran envergadura donde las cámaras estaban a flor de piel y las expectativas también. En medio de su discurso, en un momento de especial relevancia, Kerem Bürsin se dirigió directamente a Anne Ercel. Y no fue una mención casual, no fue una frase de relleno, fue un reconocimiento profundo y sincero de su influencia, de su importancia, de lo mucho que ella significaba para él. Habló de cómo ella lo inspiraba, de cómo su presencia en su vida había sido un regalo, un punto de inflexión. En ese instante las cámaras, con su habitual perspicacia, captaron a Anne. Su rostro lo decía todo, terisco visiblemente emocionada, con lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. Y no eran lágrimas de tristeza, no eran lágrimas de decepción. Eran lágrimas de pura conmoción de sentirse amada, apreciada y valorada en ese nivel tan público, tan íntimo y tan sincero. Analicemos este gesto con mayor detalle. En un mundo donde las relaciones, especialmente las de celebridades, a menudo se ven sometidas a un escrutinio público implacable, a presiones constantes, a rumores infundados y a la exposición de sus aspectos más privados, tener a tu pareja dedicándote palabras de amor, de admiración y de reconocimiento de forma tan elocuente, apasionada y pública, es un acto de valentía, de seguridad en uno mismo y de amor incondicional. Kerem no se guardó sus sentimientos. No los reprimió. Los expresó abiertamente con una convicción palpable, reconociendo el valor intrínseco de Anne no solo para él, sino también, implícitamente, para el mundo que la admiraba y la seguía. Ese gesto demostró una seguridad férrea en sus sentimientos y una voluntad admirable de compartir su amor y su admiración públicamente, algo que resonó profundamente no solo en Anne, sino en todos y cada uno de los que presenciaron ese momento tan emotivo. Debemos considerar también las dificultades inherentes a las parejas que viven bajo el ojo público. La fama, si bien trae consigo privilegios y oportunidades, también acarrea una presión inmensa, una carga que puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Que Kerem haya elegido ser tan vulnerable, tan transparente y tan abierto con sus sentimientos hacia Anne, especialmente en un evento de esa magnitud, habla de la profundidad y la solidez de su conexión. Las lágrimas de Anne en ese momento no fueron simplemente una reacción a unas palabras bonitas, fueron la manifestación de la seguridad, el amor y la comprensión que esas palabras representaban. Era la confirmación palpable de que, a pesar de las tormentas externas y las presiones mediáticas, su relación era un refugio seguro, un oasis de apoyo mutuo y de admiración incondicional. Ahora, es crucial recordar algo fundamental: no siempre tenemos acceso a todos los detalles íntimos de lo que sucede entre dos personas. Lo que observamos en el ámbito público es, por definición, solo un fragmento de la historia completa, una pincelada en un lienzo mucho más grande.
Sin embargo, basándonos en lo que pudimos observar en las expresiones faciales, en el lenguaje corporal y en las reacciones que ese momento generó tanto en Ande como en el público, ese gesto de Kerem fue, sin lugar a dudas, uno de profundo amor, de sincero reconocimiento y de admiración genuina. Y las lágrimas de Ande, para muchos, se convirtieron en una hermosa y conmovedora manifestación de que ese amor fue recibido y sentido en lo más profundo de su ser. Más allá de este gesto específico que generó tanta atención, Kerem Bürsin demostró a lo largo de su relación con Ande ser un compañero increíblemente solidario. No solo la defendió en momentos de crítica o dificultad, sino que también celebró efusivamente sus triunfos y la acompañó en cada uno de sus proyectos, mostrando un interés genuino en su carrera y en su desarrollo personal. Esta constancia en su apoyo, esta presencia incondicional, fue algo que sus fans valoraron enormemente y que, sin duda, contribuyó significativamente a la fortaleza de su vínculo. Cuando una persona te apoya de manera incondicional, cuando te hace sentir que puede contar contigo pase lo que pase, te infunde una sensación de poder y de confianza que te hace sentir que puedes conquistar el mundo. Y eso, amigos míos, es un regalo invaluable. Y hablando de regalos, el amor, en su forma más pura, más sincera y más desinteresada, es, sin duda, el mayor regalo de todos. El gesto de Kerem, al expresar su amor y admiración por Ande de manera tan abierta, tan pública y tan apasionada, fue un regalo que ella, estoy seguro, atesorará para siempre. Las lágrimas en este contexto no deben ser interpretadas como un signo de debilidad, sino como una evidencia de una profunda conexión emocional, de una sensibilidad hermosa y de la belleza inmensa de ser amado de una manera tan auténtica y desinteresada. Ahora, como siempre, me fascina escuchar su opinión sobre este fascinante tema. ¿Creen ustedes que este gesto de Kerem fue realmente el que hizo llorar a Ande? ¿O quizás conocen alguna otra situación, algún otro detalle, que pudiera haber sido el desencadenante? Los animo fervientemente a que dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus interpretaciones, sus perspectivas. A veces ustedes, mi increíble comunidad, tienen información valiosa, ángulos de análisis o experiencias que yo quizás no he considerado, y eso enriquece muchísimo nuestras discusiones y nuestro aprendizaje mutuo. En resumen, hemos explorado la conexión especial y profunda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas que cautivaron a millones con su química innegable en pantalla y su relación que trascendió la ficción. Nos hemos centrado en un gesto específico que, según muchas fuentes y la percepción general de los fans, llevó a Ande a las lágrimas, un momento de profunda admiración y amor público por parte de Kerem. Hemos analizado en detalle cómo este tipo de gestos, especialmente en el complejo y a menudo implacable contexto de la fama y el escrutinio mediático, pueden ser increíblemente significativos y profundamente conmovedores. Las lágrimas de Ande en ese caso particular, sirvieron como un testimonio poderoso de la sinceridad, la profundidad y la autenticidad del amor que recibió. Un recordatorio conmovedor de la belleza inherente a ser valorado y apoyado incondicionalmente. Quiero agradecerles de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, por acompañarme en este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan encontrado interesante e informativo y sobre todo, que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de Kerem y Ande. Si han disfrutado del contenido, si les ha parecido valioso, por favor, no olviden dejar un gran me gusta en este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a entender qué tipo de contenido les atrae más y a seguir creando material que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que también sea fan de estas estrellas o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Tenemos muchísimo más contenido emocionante, intrigante y apasionante en camino, y les aseguro que no querrán perdérselo por nada del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio del mundo del entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.